Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir a esta segunda conferencia del 7º curso de Arte y Creatividad, organizado por el Centro de Arte de las Pinturas Murales de Alarcón, con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Red de Paradores. El día de ayer inauguramos este curso y ya contextualicé el sentido del curso, que se retoma después de varios años con motivo del 20 aniversario del inicio de las pinturas murales de Alarcón. Así que hoy directamente Hoy directamente no voy a estar con otros preámbulos, y para no robarle tiempo a nuestro conferenciante, que como ustedes saben es José María Sánchez Verdú, es gaditano, compositor, director y musicólogo formado en España, Italia y Alemania, y también es licenciado en Derecho. Desde el año 2001 es profesor de composición en Düsseldorf y desde el 2008 del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Ha sido profesor durante varios años también en Dresde y en Hannover, además de invitado como conferenciante en numerosas instituciones europeas y sudamericanas. Entre sus premios tenemos el premio del concurso SGAE, el premio INAEM, Irino Prize y muchos otros, entre el que podemos destacar también el Premio Nacional de Música que obtuvo en el año 2003. Ha sido compositor en residencia en numerosos festivales en Alemania, Suiza, Austria, Polonia, y su amplio catálogo como compositor abarca obras de muy diverso tipo, destacando más de 20 obras orquestales, música de cámara, 9 proyectos escénicos, obras interdisciplinares con el uso de instalaciones, la arquitectura o la luz, como dramaturgia de trabajo, y el trabajo conjunto con creadores como Juan Goytisolo, Carlos Fuentes o Antonio Gamoneda. Sus obras se han presentado en los más importantes festivales, óperas y orquestas de toda Europa, y sus composiciones se editan por Birkhoff y Hartel. Sin más, les dejo con José María Sánchez Verdú, a quien quiero agradecer su presencia y, por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Si necesitas que pase alguna cosa. Vale, mire. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar otra vez en Cuenca. Como sabéis, ahora estamos a nada de minutos de Madrid, así que vivir aquí, ir a Madrid o de Madrid aquí es ya un paseo increíble. Bueno, pues me han invitado y, como sabéis, mi profesión como más trabajo es como compositor. Así que estáis aquí muchos alumnos también de la facultad, estáis gente interesada en muchos campos de la cultura, del arte, del conocimiento, ¿no? Sobre todo también de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Muchos de vosotros que ya me han contado. Entonces, aunque esté aquí como compositor, os voy a dar una serie de ideas y experiencias, sobre todo con imágenes en este caso, que tienen que ver no solo con la música. Es más, podría hacer la charla entera casi sin hablar de música, porque al final, como decía el poeta José Ángel Valente, todas las disciplinas artísticas, incluso también la literatura o la poesía, tienen un substrato común, una materia común que las abarca. La verdad que a veces un pintor tiene mucha más inspiración a partir de la poesía, y yo os diré personalmente que como compositor he tenido muchos mayores estímulos y digamos, cosas que me han fascinado y que me han enseñado mucho más aspectos como trabajar estructuras, formas musicales, jugar con la luz, el color, que han venido sobre todo de la arquitectura o de las artes plásticas. Y si tengo que decir quiénes son mis grandes maestros también, o gente que me ha influido mucho, pues a veces no digo compositores, digo un pintor que siempre me ha fascinado, que es Pablo Palazuelo. Y si hablo de Pablo Palazuelo, al que espero que conozcáis casi todos, o si no, intentad conocerlo. Yo diría que descubrí
su trabajo, me di cuenta que yo quería hacer algo así, de esto hace ya como 15 años. Descubrí en un pintor lo que yo quería hacer como compositor. Bueno, aunando todo esto de lo que voy a hablar con este aniversario de esta especie de gran utopía hecha realidad, dejó de ser utopía, que son las pinturas murales de Jesús Mateo en Alarcón, que unifican un poco todo este mundo al que nos enfrentamos. Yo titulé este encuentro Mural, Tiempo y Memoria, una reflexión interdisciplinar en torno a la pintura, la arquitectura y la música. Ese concepto de mural, tiempo y memoria me va a llevar a hacer una serie de caminos que no solamente atraviesan las artes plásticas o la arquitectura, sino también la música, y que nos permite ver cómo la memoria, el tiempo y el espacio van de la mano en todas estas disciplinas. Yo os quería poner una serie de ejemplos muy sencillos, solamente para retrotraer y ver cómo en diferentes momentos de la historia del arte la superficie ha servido como base justo para que los artistas desarrollen elementos muy importantes de su cultura. Esto que veis aquí es un fragmento, es una fotografía de una de las salas de la Alhambra, que imagino que conoceréis todos. Lo que se ve al fondo es el Albaicín, pero aquí lo que llama la atención es cómo esas paredes están totalmente ornamentadas. La superficie es continuamente ornamentada por el artista musulmán. Esto es muy distinto a otras culturas. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque el artista musulmán hace lo que yo llamaría un auténtico despliegue o un elogio de la superficie, que no va muy lejos de lo que hizo Paul Klee en la pintura y no va muy lejos de lo que hizo mi admirado Pablo Palazuelo en la pintura. Esto lo podemos encontrar en otra serie de disciplinas artísticas e incluso en la literatura, en la poesía y, por supuesto, en la música. Esto que veis aquí por un lado, son ornamentaciones geométricas de toda la superficie. Justo lo que se puede ornamentar es sujeto, digamos, de un trabajo enormemente complejo. Y además tenemos una serie de niveles distintos. Lo que veis un poco arriba, eso es caligrafía. Eso es escritura en árabe. Es decir, eso, además de tener un valor ornamental, si queréis, de la superficie, como podéis entender, tiene un valor que también es semántico, significa cosas, porque son textos del Corán, son poemas. Aquí veis siempre el famoso lema nazarí de «Solo Dios es el vencedor», que aparece continuamente en casi todos los espacios del recinto de Nazarí, de la Alhambra, etc. Es decir, el artista islámico introduce este elemento de una forma enormemente importante. Cuando hablo de caligrafía, estoy hablando también de espacio, porque la caligrafía ocupa espacio, y también estoy hablando de tiempo, porque la caligrafía tiene dos connotaciones muy importantes. La caligrafía islámica, que lo podemos aplicar a otra serie de caligrafías de la historia, como la caligrafía china, la caligrafía japonesa, pero la árabe en concreto tiene una particularidad. Espacialmente, toda nace a partir de la letra del alifato, que es la letra alif, que es la que marca el patrón o el modelo a partir del cual se sacan todas las proporciones de las demás letras del alifato. El alifato es el abecedario árabe, se llama alifato. ¿Qué tenemos? Que el tamaño, la altura, el grosor, todos los elementos constitutivos del alif determinan las proporciones de todas las demás letras. Por tanto, según qué tipo de caligrafía utilicemos, así dependerán las proporciones entre sus partes. Si la alif está hecha en caligrafía cúfica, será muy distinto a si utilizamos otro tipo de caligrafía distinta. Hay muchas escuelas de calígrafos, ¿no?, de caligrafía árabe, y hay muchas formas de hacerlo. Pero es que la caligrafía además es tiempo, porque necesita el movimiento de la vista para seguirla, de derecha a izquierda, como sabéis. Y toda esa secuenciación en el tiempo está determinada por algo muy importante, que son ritmos de patrones, ritmos de repeticiones, ritmos de figuras que se van reiterando, y eso nos lleva a atender a algo que tiene mucho que ver con la rítmica. Es decir, que lo que tenéis arriba es una rítmica del espacio. Eso es caligrafía. Al mismo tiempo es poesía, al mismo tiempo es ornamentación de la superficie. ¿Veis qué cantidad de cosas se juntan aquí? Y fijaros hasta qué punto todo ese trabajo se expande por columnas, se expande en fuentes. Esos son los baños de la Alhambra. Tenemos textos en escritura caligráfica. Tenemos al fondo todas las estructuras de alicatados,
donde además van apareciendo una serie de elementos mucho más interesantes. Estos son alicatados. ¿Veis? Esto para mí es un auténtico elogio de la superficie, porque el maestro que ha trabajado esta superficie ha tenido que crear todas las piececitas para crear esta especie de puzzles, esta especie de estructuras que son enormemente complejas. Aquí no solo tenemos la superficie, el tiempo, la repetición, los colores, etc., que todos tienen un montón de elementos implícitos. Los colores en el sufismo, que es la rama mística del Islam, tienen un color de peso. O sea, no es lo mismo un color que otro. Hay estudios maravillosos como los de la pintora Ana Mato, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre los colores en el sufismo, y no es lo mismo un color que otro. Cada uno tiene sus connotaciones. Y los maestros que trabajan la coloración, además, dotan a estas superficies de una especie de vibración, que os digo muy simplemente, enormemente especial. Los colores amarillos, rojos, ocres, etcétera, varían entre ellos, precisamente porque lo que quieren es que la superficie vibre. Es decir, que no son todas las teselas de estas estructuras iguales, sino que las varían un poquito para que produzca una especie de percepción de infinitud. Está vibrando igual que las estrellas en el firmamento. O sea, esto tiene tela por detrás, como podéis imaginar. Bien, pues toda esta estructura que veis aquí, todos esos motivos que veis, rellenan totalmente la superficie que quede abierta para ser trabajada. Es decir, el artista rellena toda la superficie de un extremo a otro. Y esto es muy interesante porque en el arte islámico el artista tiende a rellenar absolutamente todo, siendo además los árabes los inventores del número cero, o sea, los que más trabajaron el cero. Resulta que parece que no dejan espacio al cero. Pero ¿qué pasa? Ellos van mucho más allá, porque todo esto que veis aquí es matemática pura. Otra disciplina enormemente distinta que aparece aquí. Todo es geometría. Ya sabéis que geometría viene de medir o medición de la Tierra. Bueno, pues toda la superficie es ornamentada y manipulada a través del número, de las matemáticas y fórmulas matemáticas enormemente complejas que hoy se estudian y que tienen mucho que ver con la teoría de nudos. O sea, hacer nudos no es algo muy sencillo, sino pensad en la cantidad de nudos que tienen los marineros. Pueden tener como 50 tipos de nudos distintos para diferentes cuestiones. Bueno, pues en la física, el estudio de los nudos es un campo enormemente impresionante y rico. Bien, pues todas estas superficies que se han ido estudiando, en la Alhambra se han determinado que hay 19 fórmulas distintas para crear estructuras que se expanden por la superficie. Por ejemplo, lo que veis aquí, esto es una superficie que está ornamentada, y lo que estáis viendo en realidad es la acotación de figuras geométricas que después son trasladadas, rotadas, repetidas y expandidas por el espacio, justo hasta que llegamos al final de un muro, al final de una pared, al final del techo, al final del suelo, al final de los alicatados. Bien, pues todas estas estructuras que veis aquí en realidad se van desplegando, atendiendo a qué grado, qué fórmula utilizo para desplegar una muestra, digamos, o un pattern a través de toda la superficie. Nos salen esas famosas 19 fórmulas matemáticas tan complejas que solo hace 10 años a través de ordenador se pudieron determinar las 19. De hecho, se puede hacer una visita turística en la Alhambra con un especialista, claro, para buscar dónde están las 19 fórmulas, o sea, las 19 manifestaciones de estas fórmulas matemáticas. Bien, al mismo tiempo, todo este trabajo hay que recordar que está hecho no hace 10 años con ordenador, sino en el siglo XII, XIII y XIV. Por tanto, podéis atender a la enorme riqueza que tenían desde el punto de vista de la matemática, por supuesto la astronomía, las ciencias, ¿no? Todo este mundo islámico, en este caso en Al-Ándalus. Aparte de todo eso de la matemática que os cuento, resulta que hay muchas más lecturas por debajo, porque esas líneas que tenéis, si las seguís con los ojos aquí o lo que veíamos antes, son como líneas eternas que parece que no tienen inicio ni final y se despliegan de manera absolutamente compleja por toda la superficie. Nuestros ojos siguen esas líneas eternas, esas líneas a veces se enrollan en una especie de rosas que tienen una simbología.
Sabéis que en el Islam, en principio, está prohibida la representación del ser humano, de los objetos, etc. Y por eso todo se expande hacia el mundo de la estilización. Es decir, no sacan las cosas para que se vean, sino para que se perciban como si fuera aroma, se estiliza, se varía, de manera que yo solamente veo, digamos, una representación transformada de algo. A veces se ven como imágenes de pinos, pero no es el pino, sino que está estilizado. Lo mismo lo vemos con las rosas. Bueno, pues esas líneas eternas que se mueven en las paredes tienen algo normalmente también musical. Tienen una finalidad, en principio, teológica, porque esas líneas resulta que al final solamente son una línea que se expande por toda la superficie. Siempre podemos seguirla, y es solo una. Exactamente igual que Allah. Es igual que Dios, que solo es uno e infinito. Esa línea resulta que nos está enseñando, nos está demostrando cuál es el papel de Dios en la religión, en el Islam. Con todas estas implicaciones de las que os hablo, teológicas, teleológicas, etcétera, matemáticas, todo está solamente en una superficie. Si os fijáis, tenemos una pluridimensionalidad, que yo le llamaré así, de lecturas inacabable. Y al final todo este juego es muy similar a la música, porque la música también juega con el número, es matemática pura, es física pura en cuanto a que es acústica, se basa también en la repetición, se basa en la memoria, y aquí estamos jugando con todos esos campos también de una manera muy especial, ¿no? Es memoria, es repetición, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis que es esto tan bonito? A lo mejor es no sé, no creo que sea un pintor del Grupo del Paso, ¿verdad? Me da la impresión, pero podría ser algo así. Esto es una representación de un sistema de cristales. Esto es una representación del cristal en la naturaleza. ¿Qué hacen los cristales en la naturaleza, los procesos de cristalización? Porque he hablado del artista islámico, pero resulta que la naturaleza hace algo muy parecido. En la naturaleza los procesos de cristalización se basan precisamente en crear estructuras reiterativas a través de repetición de patterns, de patrones, en la superficie que tiene disponible. Lo que tenéis aquí, fijaros, todas estas estructuras que se van repitiendo es muy similar a lo que hemos visto en el artista plástico, en el artista islámico. Solamente que estos son cristales. Los cristales son regulares, son periódicos, y como sabéis, la naturaleza, como decía Paul Klee, es como el gran maestro del artista. Porque en la naturaleza aprendemos enormemente aspectos que tienen que ver con lo puramente creativo, como son los procesos de creación, los procesos, las estructuras, la forma de determinar, digamos, lo que es la estructura formal de algo. Hablo de una obra musical, pero también de un cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que veis aquí es algo muy parecido, ¿a que sí? Pero resulta que estos no son cristales. Esto es una excepción maravillosa que nos demuestra cómo la naturaleza al mismo tiempo pone la regla y al mismo tiempo pone la excepción. Estos son un tipo de estructuras que se han estudiado hace muchos años ya, hace como unos 20 años, en la física. El premio Nobel de Física de hace unos 10 años, o menos, 8 años, es un científico israelí que trabaja en una universidad americana y se ha enfrentado a este tipo de estructuras de cristales. Pero lo que es maravilloso de estas estructuras de cristales es que estos cristales resulta que son aperiódicos e irregulares. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que se ha roto precisamente lo que era la regla fundamental de un cristal, el ser regular y periódico. Resulta que esas estructuras irregulares y aperiódicas no se las ha inventado nadie, sino que se pueden encontrar en la naturaleza. Y esto es lo que han estudiado algunos científicos en estos últimos años y se han llamado cuasicristales. Como veis, es un elogio de la superficie, tiene que ver con la repetición, con el número, la matemática, la geometría. No interviene el artista, no existe un proceso creativo, a menos que consideremos a la naturaleza como un gran creador o esto fuera un proceso de creación de un dios. ¿Entendéis? Lo podéis ver en el plano que queráis. Bien. Aquí tenemos ya un salto cualitativo. Esto ya no es la naturaleza, ya no son cristales, etc. Ahora ya nos enfrentamos ya a creaciones actuales. Esto que tenéis, si conocéis la ciudad de Berlín y habéis ido, esto está pegado a la puerta de Brandenburgo. Es un espacio enorme
que estuvo vacío durante muchos años y que solamente hace como 10 años finalmente sirvió para desarrollar un proyecto que era una especie de memorial a las víctimas del Holocausto. Está pegado a la puerta de Brandenburgo, o sea, quien vaya allí lo va a ver seguro. Esto está hecho no por un escultor, no por un artista plástico, está hecho por un arquitecto. Un arquitecto que además a mí me interesa muchísimo como teórico, que es Peter Eismann. Está en Estados Unidos y tiene libros y trabajos enormemente interesantes, por ejemplo, con grandes filósofos como Jacques Derrida. Bien, nos encontramos que esa superficie gigante que está al lado de la puerta de Brandenburgo, él la transubstancia, de nuevo en este camino del elogio de la superficie, no es ahora una pared, no, es el suelo, toda la estructura de ese gran solar, digamos, la ha convertido en una especie de casillero. Son como una especie de bloques de hormigón que son dispuestos de tal manera que el suelo va ondulándose. Hay momentos que es muy profundo y a veces casi sale a la superficie. Él mantiene una estructura, pero se asemeja a la estructura de los cuasicristales, porque no es perfecta la geometría aquí, sino que existe una ondulación de la superficie. También existe una especie de movimiento o desplazamiento de las líneas rectas, que no son rectas. Si vais allí podéis andar entre estos bloques gigantescos, una especie de laberinto. Y uno se puede chocar con otro. La acústica tiene un cambio muy particular también. Lo que no se puede hacer es lo que hace ese señor que está ahí, que está saltando por encima. Eso está prohibido. Pero para que os hagáis una idea, este es el trabajo estético que ha desarrollado Peter Eismann a través de una recreación de la superficie y de la geometría. Bien, y ahora pego un salto mortal, y después de ver esta serie de procesos que afectan a la forma final de una obra de creación, tanto en la naturaleza como en las artes plásticas, sobre todo en el mundo del Islam, tenemos otro caso paradigmático absolutamente contrario. Es el hecho del arte oriental. Si hay una diferencia increíble entre el arte oriental y el arte occidental, una de ellas es la función que juega la palabra, entre comillas, progreso. En el mundo occidental atendemos a la idea de progreso como una parte indeleble de lo que es la evolución de muchos aspectos, pero en este caso estoy hablando del aspecto del arte, de la creación. Un artista hace cosas distintas a las que ha hecho el anterior. Esa línea teleológica tan asentada en el pensamiento de Hegel y que conocéis, de ir siempre evolucionando, cambiando, por eso siempre se ha hablado de la vanguardia, pero tenemos vanguardias en el siglo XIII, tenemos vanguardias en el siglo XV, tenemos siempre luchas entre grupos que se quedan como anacrónicos, digamos como retaguardias contra las vanguardias. Eso que es una constante en el arte oriental no es así, no existe una reflexión sobre la idea de progreso. Y por eso durante siglos los artistas plásticos, por ejemplo, de la pintura china, como en este caso, hacen casi lo mismo. Siempre pintan el típico cuadro con el puente, un señor que lo cruza, unos arbolitos, un poco de caligrafía. Si veis toda la pintura china del siglo XVI, XVII y XVIII, veréis que la idea de progreso no entra. Entran otra serie de elementos distintos, como es la calidad de la caligrafía, del trazo, elementos que tienen mucho que ver con el budismo zen, etcétera, etcétera, ¿no? Como será en Japón. Bien, pero si hay algo aquí que quería destacaros es, como estáis viendo, el vacío. Es el hecho de cómo en estos artistas y en esta reflexión sobre la superficie, resulta que hay cuadros de toda esta tradición que prácticamente se quedan vacíos. El artista islámico lo rellena todo, lo satura, en cambio el artista oriental no. Va dejando, fijaros, vacíos casi todos los espacios que tenéis alrededor. Deja solamente con pequeños, sombrea un poco algunas superficies, pero está casi vacío. También es verdad que en el arte occidental no hemos tenido un maestro como el famoso Lao Tzu. Este gran pensador de la antigüedad china, en su famoso libro, habla sobre todo de una serie de elementos que tienen que ver con el vacío. Y solo os pongo un ejemplo. Él dice, para representar lo descomunal de una montaña gigantesca, lo que tiene que hacer el artista para llegar a ese grado de infinitud es no pintar la montaña entera,
sino ensombrecerla, poner las cumbres borrascosas, poner neblinas, de manera que, como no se puede ver la totalidad, a través de la fragmentación yo percibo lo eterno. ¿Entendéis un poco? Ese es el pensamiento de un Lao Tzu, y esto está impregnado en todo el mundo de Oriente, ¿eh? El artista occidental no se ha planteado eso, sino que te pinta el volcán o la montaña entera, intenta representar, ¿eh? De tal manera, las excepciones son enormes, y ahora veremos un poco algunas de ellas. Fijaros, aquí tenéis otra imagen. Eso que tenéis al fondo, ¿qué es? Es una especie de montaña. Es inconmensurable, enorme, gigante, pero el artista no pinta la cumbre, ¿eh? Y cuando llega a la cumbre ya os he dicho que la difumina a través de nubes, etcétera, etcétera. Fijaros cómo el cuadro está casi vacío por los lados, de manera que el cuadro o la tela a veces se convierte casi en un vacío en el que aparecen pequeños trazos caligráficos mínimos, es decir, se deja casi vacío. Aquí es más importante el remanente de sabor, el remanente de sonido o el remanente de color que plasmar totalmente lo que se quiere hacer. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo siempre y que a veces lo compro por grupos y lo regalo, que es de un gran autor que se llama Tanizaki. Este libro maravilloso se llama Elogio de la Sombra. El Elogio de la Sombra es la traducción en castellano. Si leéis este libro de Tanizaki, del que se están traduciendo muchas de sus novelas, él murió en los años 30, pero si leéis sus novelas, veréis que están impregnadas de este mundo japonés. Pero si leéis este librito, es maravilloso para pintores, filósofos, escultores, compositores, amantes del teatro, da igual. Y cuando él se enfrenta a la sombra, lo que hace es una descripción maravillosa de qué es lo que en torno a la luz y a la sombra enfrenta al mundo oriental, en este caso el japonés, y el mundo occidental. Y sobre todo en la arquitectura, y sobre todo en la arquitectura de interiores. Entonces, para que os hagáis una idea, él describe la casa japonesa, no sé si habéis estado en una casa japonesa, pero os podéis imaginar por el cine, os habéis estado, la casa japonesa está llena de esquinas sombrías, cosas de sombras, rincones que casi no se sabe lo que hay, materiales como la madera oscura, el papel de arroz translúcido, cosas de bronce continuamente, y la sombra está trabajada como algo enormemente importante. ¿Qué es la antítesis de la casa japonesa o de este pensamiento en torno a la luz y la sombra? Pues la casa con las luces verticales de neón, ¿entendéis? La iluminación de todas las esquinas, el uso de plástico de colores, O sea, imaginad, contrastar un McDonald's americano con una casa japonesa. Es la antítesis en cuanto a la luz. Bueno, pues eso lo tenéis en la pintura japonesa y en los artistas japoneses, lo tenéis en los arquitectos y también en los músicos. Y por eso cuando se confronta la música oriental y la música occidental, Beethoven continuamente rellenaba, continuamente creaba estructuras, continuamente machacaba estructuras rítmicas y elementos melódicos, mientras que el maestro japonés, que toca la viva, etc., es la que crea el silencio y sobre ese silencio deja pasar algunos atisbos de trazas de caligrafía de sonido, de muy poquito. O sea, no necesita más. La diferencia entre una y otra la encontráis en la célebre anécdota en la cual un embajador alemán y un embajador japonés se enfrentan y están hablando y el japonés le pregunta al alemán: Beethoven, ¿por qué siempre escribía marchas militares? Y es así. Hace un momento me han puesto aquí la séptima de Beethoven de fondo, no sé por qué, porque estaba en un archivo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la música occidental se ha basado mucho en el pulso, la repetición, rellenar las estructuras, crear las frases, en todos los tipos de músicas, ¿no? La música japonesa no es así, y es el vacío y es la intemporalidad, aparte de que esa idea de progreso de la que os hablaba antes hace que la música y muchas formas del arte en el mundo oriental esté muy, digamos, transitada por la idea de lo circular. Es decir, que no hay un principio ni un final. Y eso que viene del budismo está impregnado en muchos de estos artistas. Por eso no hay una direccionalidad, no hay una linealidad. La obra da igual que empiece o acabe, o no es tan importante ni cómo empieza ni cómo acaba. ¿Entendéis? Y esa es la antítesis del proceso de creación occidental, que la obra tiene que tener un inicio y un final, y por medio es una linealidad que va de un lado a otro. Bueno, esto se ha hecho en todos los procesos que ha habido en la historia del siglo XX.
Y hay obras que ya no empiezan así, y ha habido movimientos estéticos, filosóficos y artísticos que han roto esta idea de la linealidad, como sabéis, ¿no? En el teatro, por ejemplo, ha sido muy importante, en la ópera, etcétera, ¿no? Pero también en la pintura y en otros presupuestos, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos? Todos conocéis este célebre cuadro, ¿verdad? ¿Por qué lo traigo? Porque en Occidente tenemos excepciones muy importantes también. En este célebre cuadro de Leonardo, lo que tenemos también es una especie de visión que tiene algo que ver con el mundo oriental. Porque nos encontramos que algunos de estos artistas del Renacimiento italiano, fijaros, los paisajes del final están como difuminados. Los espacios que constituyen el marco se difuminan y no son plasmados. Entonces se quedan como vacíos, son como eternos también. Esto lo encontramos en varios artistas y es curioso porque se retrotrae una especie de suma entre el mundo oriental y el mundo occidental. Se habla de en el siglo XIV que en el siglo XII hubo una escuadra de embajadores, representantes de China que hicieron un viaje a Italia. Entonces hay incluso varios investigadores que han intentado establecer de dónde venía esa vinculación y qué hizo esa escuadra de naves con comerciantes, embajadores, políticos, etcétera, hombres del mundo que venían de esa cultura tan lejana y que anduvieron un tiempo por la Italia del Renacimiento. Y por supuesto llevaron pólvora, llevaron papel, llevaron pintura japonesa, llevaron una serie de elementos y se investiga, porque eso es muy reciente, cuánto pudo haber influido ese contacto entre una sociedad, una cultura como esta, la China, y la cultura del Renacimiento. Si os imagináis esto, solo hay que ver que en muchos momentos de la historia occidental justo el diálogo entre diferentes culturas ha producido la creación de nuevas formas de creación. Yo solo os cuento una, que atañe a la música, pero hay multitud en la pintura y en todas las disciplinas. Cuando el compositor Claude Debussy en la Exposición Universal de París en 1889 escuchó música del gamelán javanés, es decir, orquestas de Java, Sumatra, de Bali, se quedó fascinado y cogió el aroma de ese tipo de música y a partir de ahí su música empezó a cambiarse y comenzó a utilizar una serie de elementos musicales totalmente distintos a la música francesa del siglo XIX. De repente ahí se produjo una contaminación y como dice Juan Goytisolo, solamente las culturas que son capaces de confrontarse y dialogar son capaces de enriquecerse y prosperar. Una cultura, dice Goytisolo, que se aísla, se cierra y no tiene más el contacto, tiende a desaparecer y a morir. Esa es su opinión. Y ahora os pongo unos ejemplos que no quiero que veáis como músicos, sino como artistas plásticos o como arquitectos. Estos son partituras. No hay que analizarlas ni ver las notas, solo quiero que veáis, fijaros todo el papel, todos los pentagramas que hay, pero fijaros las manchitas pequeñas son pequeñísimas, el resto está vacío. Eso es un ejemplo de composición musical de un compositor italiano que se llama Salvatore Sciarrino, que juega casi siempre con el silencio. Sus partituras son superficies de silencio en las que aparecen diferentes pinceladas de algo muy pequeño. Por eso, si veis este fragmento de partitura, veréis que está casi todo vacío y el oído tiene que escuchar porque estamos ante el mínimo. Fijaros, qué desperdicio de papel, ¿verdad? Esto está casi todo vacío. Si sabéis, hay ejemplos muy bonitos en la historia de la música, en la historia de las artes plásticas o de la literatura, en la que rellenar el papel, rellenar la superficie continuamente, se convierte en una especie de obsesión que puede ser un problema neurológico. Y por eso hay varios artistas plásticos que, viviendo en una especie de hospital o psiquiátrico, se caracterizaron precisamente por ese trabajo de relleno de la superficie. Hay un escritor que se llama Robert Walser,
que durante los 40 años que estuvo en un manicomio en Suiza, solo se dedicó a rellenar y escribir y escribir y escribir en todo tipo de superficies, servilletas, papeles, libros, contraportadas, periódicos, con una letra pequeñita, pequeñita, que rellenaba de lápiz y que la tenías por todo lado. Eso lo tenéis publicado en España, en español también, y se llaman microgramas. Pero hay otro artista loco también de remate que en otro psiquiátrico, curiosamente también en Suiza, a lo mejor ahí les potencian esto, resulta que se dedicaba a pintorrear todo lo rellenaba. Y cuando veis sus obras plásticas veréis que está absolutamente todo lleno por todos lados. Horros vacui, no aparece ni un espacio vacío, pero son dos casos de locura mental. Y hay un museo famosísimo de Pölfi en Suiza que podéis visitar, y es un artista muy especial. Y ahora tenemos algunos ejemplos así para que veáis, estos son partituras antiguas y lo que veis aquí precisamente es cómo los artistas del Renacimiento, como este compositor que es Jacob Obrecht, rellenan también las partituras pero siguiendo estructuras a priori establecidas, porque están todas basadas en la numerología, es decir, los números, en la gematría, es decir, letras y números, es decir, una serie de elementos a priori ya establecidos con los que desarrollan las obras musicales. Sabéis que muchas obras de Bach al final acaban con 14 notas, que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué significan esas 14 notas? Pues es la suma de los números correspondientes a las letras de Bach. Lo mismo encontramos antes, por ejemplo, en Ockeghem, otro gran compositor del Renacimiento. Exactamente igual. Utiliza siempre 64 notas en los finales de alguna de sus composiciones. Y así tenéis una serie de elementos distintos. Bien, esta pieza que os pongo es algo muy parecido, solamente que este artista lo que hace es, en cada una de las partes de la misa, su tuum presidium, va añadiendo una voz, de manera que la primera parte de la misa son 3 voces, la segunda son 4, la siguiente 5, y la obra acaba a 7 voces. Y resulta que son 7 voces, todas las notas están contadas de principio a final, porque siempre son 66 notas en la voz superior, 888 notas en la obra en completo, 7 es el número perfecto y 7 son los cantos gregorianos, las melodías gregorianas que él utiliza para desarrollar esta estructura. De manera que estos compositores trabajan no como compositores de los que todos conocéis más o menos por el clasicismo, el romanticismo, sino que trabajan como si fueran arquitectos. Como arquitectos, ¿por qué? Porque ellos podrían hacer una obra para 2 voces y más adelante a esa misma voz le añadían una tercera voz. De manera que la obra es una o 2. ¿Entendéis a qué me refiero? Podría ser un dúo o un trío. Y las 2 son válidas, porque esto que se llama composición sucesiva tiene mucho que ver con una idea casi arquitectónica. Es decir, subo y voy añadiendo planos. Eso es una cosa muy interesante que vais a encontrar también. Vale. A veces nos encontramos otro tipo de partituras muy complejas. Si hacéis simplemente un análisis topológico, que es el que yo invito a hacer a mis alumnos también, ver las partituras desde lejos y ser capaces de saber qué compositor es, pero sin ver las notas. ¿Entendéis a qué me refiero, no? Es análisis topológico. Bien, pues toda esa complejidad de notitas que veis en esta y en la siguiente, fijaros qué mogollón de notas hay por ahí, todas moviéndose para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, pues esto es una estructura enormemente compleja. Esto es del siglo XVI, de este compositor que se llama Ockeghem, compositor franco-flamencos, y lo que vemos es precisamente un elogio de la superficie, pero no del papel o de la pared, sino de la escucha. De esto ya no os digo nada. Esto podría ser un cuadro de un pintor que trabaja en Berlín hoy en día, si queréis, ¿verdad? Pero es una partitura. Los compositores nos tenemos que valer de las partituras como sistema simbólico, como código para traspasar un pensamiento sonoro, que es absolutamente abstracto y asemántico. O sea, tenemos que aprender durante millones de años cómo escribir las cosas más raras y peregrinas en el sonido.
Es un poco lo que hace a lo mejor un arquitecto cuando tiene que utilizar códigos para representar lo que después se quiere hacer sobre, digamos, como construcción. Bien, esto es una pieza de Xenakis. Xenakis es un grandísimo compositor del siglo XX griego que además era físico y sobre todo arquitecto. Trabajó con Le Corbusier. Pero aquí veis cómo el pensamiento arquitectónico y el pensamiento compositivo musical van de la mano y él utilizaba procesos y estructuras del mundo de la física, por ejemplo, de la expansión de gases, por ejemplo, de la termodinámica, o sea, una serie de elementos que vienen de la física, los aplicaba en el sonido y creaba partituras enormemente complejas donde el pensamiento arquitectónico o el pensamiento físico se transformaba en pensamiento musical. Y esto es otro compositor, para terminar, aquí veis la partitura, veis cómo se van repitiendo continuamente casi las mismas cosas. Se parece un poco a un cuadro de Palazuelo, se parece un poco a la caligrafía de la Alhambra que veíamos, ¿no?, mediante la reiteración. Es un compositor americano que se llama Morton Feldman y esta pieza se titula algo así como Luz Copta. Y lo que él hace es inspirarse precisamente en un sistema de estructuras que también son un elogio de las superficies, que me diréis que es interesantísimo también y que también tiene que ver con ese mundo, es el mundo de las alfombras. Pero no son las alfombras para no pisar o no manchar, son las alfombras de los artistas que en Irán, en Irak, en Turquía o en China han desarrollado sistemas para, dentro del marco de una alfombra, que puede ser más pequeña o más grande, tienen que articular un sistema de geometrías, ornamentación, etcétera, para rellenar esa superficie. Esta es una partitura mía. Como veis, está hecha a mano. Todas esas garrapiñadas que hay, que veis, en realidad son estructuras súper complejas de instrumentos que van tocando muchos sonidos que se van desplazando y creando estructuras que parecen caóticas, pero por el otro lado al final son absolutamente regulares. Es como ver una superficie de una alfombra a través de lo que es un microscopio. Cuanto más nos metemos en el microscopio, mayor es el grado de irregularidades y de elementos que podemos percibir que no vemos al ojo, con el ojo normal. Esto es otra partitura mía también. Bueno, como veis, en realidad esto es a lo que me refería al inicio. Haciendo el análisis topológico del que os hablo, si os dais cuenta, tenemos como reiteraciones verticales continuamente, porque la música se lee de izquierda a derecha. O sea que si pasáis una especie de cursor, una especie de visor, imaginaros que todo lo que aparece ahí escrito suena algo. Entonces, a una velocidad constante, podréis ver o tener una representación o una lectura musical de esta partitura. Y está, al igual que en los campos de trabajo de Pablo Palazuelo, Paulo Klee, está jugando con esa idea de desplazamiento, repeticiones, etcétera, etcétera. Y esta es mucho más compleja ya para terminar con partituras. Esto que veis aquí tan complejo, en realidad es una obra que se titula Óxido. Son 4 instrumentos. Fijaros, es un saxofón arriba con 2 sistemas, después una guitarra eléctrica, después es un piano y abajo es una percusión y abajo es un piano. No hace falta que sepáis música, porque no estoy hablando de música. Pero ¿qué ocurre en esta pieza? Pues empiezan tocando 3 instrumentos. La guitarra eléctrica no toca. En el momento que la guitarra eléctrica entra y empieza a tocar, los otros 3 instrumentos y la propia guitarra eléctrica empiezan a derivar en un proceso de oxidación. Quiere decir que los instrumentos o el material musical se va haciendo polvillo. Cada vez se va triturando más, cada vez tiene más color óxido, que es rojo, que para mí es la nota sol, se va triturando y al final se queda prácticamente solo un hilillo. ¿Por qué? Porque la obra entera se ha oxidado. Es decir, es un proceso de la física aplicado como proceso musical. ¿Entendéis? Si esta obra se hace y la guitarra eléctrica no toca, entonces la obra se llama níquel. Y es una obra basada en eso, pero no se oxida. Igual que ocurre con el níquel, que normalmente casi no sufre procesos de oxidación, salvo grandísimas excepciones. Entonces podéis ver que estoy pensando en procesos de la física. Esto lo podéis aprender, lo podéis aplicar en la arquitectura, esto se puede aplicar en la literatura, se puede aplicar en cualquier forma de creatividad. Incluso en una novela
se podría aplicar un proceso de la física o convivir con otra serie de elementos creativos que no son precisamente de la misma. Bien, y esto es otra pieza distinta que hace referencia a un aspecto que os cito solo, que se llama Gekan. Eso de Gekan en Japón significa contemplación del muro. Y eso de contemplación del muro es una práctica mística en la cual un señor se sienta delante de un muro, una superficie, e intenta someterse a sí mismo a una pérdida de conocimiento de sí mismo. Es decir, es una práctica mística, donde los ojos se van moviendo por la superficie sin ninguna especie de direccionalidad. Es decir, no hay ni un inicio ni un final, sino solo confrontar mi yo con ese espacio y llegar a una pérdida, digamos, de conciencia, en el sentido casi del budismo zen. Esto en Japón se llama Gekan. ¿Qué pensáis que es esto que hay aquí? No es del pintor Burri. Burri es un pintor que me encanta, italiano, que ya murió hace años, y que trabajaba mucho con el compositor del Silencio que os nombraba antes, Salvatore Sciarrino. Pero no es de Burri. ¿No conocéis al artista? Bueno, pues es que no es ningún artista. Esto es aluminio visto al microscopio. ¿Qué tenemos? Una estructura irregular, basada en procesos geométricos muy complejos, se asemeja mucho a lo que hemos visto de los cuasicristales, pero en realidad nos enseña cómo en la naturaleza encontramos modelos de creación y de reproducción de superficies. Vale, ahora llegamos ya a un artista que para mí es fundamental, que es Paul Klee. El artista que todo el mundo en España casi le llama a todo el mundo Paul Klee, ¿verdad? Pero como es suizo es Paul Klee. Bueno, pues este es el gran maestro para mí indiscutible del siglo XX. Como pintor, como miembro de la Bauhaus, todo el trabajo que hizo como profesor, pero también y sobre todo quería destacar su trabajo como profesor de la Bauhaus a través de los textos y las clases que fue desarrollando durante todos los años que estuvo allí hasta que lo echaron los nazis. En el trabajo que hizo, que ahora ya lo podéis encontrar por internet, él tiene 2 libros maravillosos, enormes cada uno, que hablan sobre los procesos de creación a través de la geometría, la influencia de la naturaleza en sus procesos, cómo con una superficie, que es de lo que va esta charla de hoy, él puede crear perspectivas, puede crear campos de gravedad, cómo puede crear tensiones o hacer que la vista vaya hacia un lado o hacia otro. O sea, es un mundo maravilloso que lo tenéis en estos trabajos. Y precisamente en el año 56, un compositor tan notable como Pierre Boulez, que es una especie de, como es, diríamos, una especie de, no sé, Mies van der Rohe, o no sé, pero en la música, le regaló a Stockhausen los libros estos de Paul Klee, y le dijo: toma, querido Karl-Heinz Stockhausen, que es otro de los grandísimos compositores del siglo XX, dijo: estos son los 2 mejores métodos de composición que nunca vas a poder encontrar. Esas lecciones de la Bauhaus y todos esos artículos son verdaderamente un elogio de un estudio brutal sobre un montón de elementos de procesos creativos. Y los puedes aplicar en una serie de elementos distintos. Este cuadro que tenéis, que es un óleo de Paul Klee, se llama En el país fértil, tiene algo muy particular. Es que fijaros, solamente con esa cuadrícula irregular que nos recuerda a cosas que hemos visto con el aluminio en el microscopio, a las partituras que hemos visto, nos recuerda a una serie, a los cuasicristales, decía. Resulta que solamente por la configuración de las líneas nos crea ya una superficie de paisaje, ¿verdad? Porque parece que se abre hacia el fondo. Eso se puede invertir. Y además los colores, según la densidad de los colores, las tonalidades, la mayor oscuridad o mayor presencia del blanco, crea campos también de profundidad. Y eso hace que el ojo sienta mayor peso en determinados cuadros, en determinadas zonas, que en otras. Bueno, pues todo ese trabajo tiene mucho que ver con la percepción. Y lo tenemos en este artista, que es Paul Klee. Y ahora tenemos aquí algo, Monet, Claude Monet. ¿Y qué tenemos? Como uno de los primeros ejemplos de la configuración del tiempo en la pintura,
él lo hace a través de un ciclo maravilloso en torno a la catedral de Rouen. Esta es la catedral de Rouen y él la ha pintado con estos colores. Ahora, lo interesante aquí no es el cuadro en sí, sino el ciclo con el cual articula la visión del tiempo a lo largo de los diferentes cuadros. Ponemos el siguiente. Esta es otra parte del ciclo. Como veis, es lo mismo, pero cambia un poco la perspectiva, cambia los colores, las tonalidades y por tanto cambia la luz, el momento del día, etc. Vemos uno siguiente. Ha cambiado otra vez totalmente y es parte del ciclo. Otro más. Y otro más. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tematizando el tema de la luz. Y al tematizar el tema de la luz, lo que está es tematizando el tema del tiempo. Por eso cuando se dice que la música es arquitectura, perdón, cuando se dice que la arquitectura es la música congelada, que viene de Goethe, etc., en realidad no dejan de ser frases un poco hechas, porque por el otro lado la arquitectura es al mismo tiempo tiempo siempre. La arquitectura es tiempo, la música es tiempo. ¿Y por qué la arquitectura es tiempo? Porque depende para su percepción perfectamente de la luz, para ser percibida. Cuando hablamos de perspectiva en arquitectura, eso viene del latín percipere, que significa ver claro. ¿Eso qué significa? ¿Que la arquitectura solamente se limita a la visión y a ver claramente esas estructuras? Pues no. Y ahí es donde entran aspectos que creo que son fundamentales de la arquitectura, solo los arquitectos lo diréis. Fundamentales, por ejemplo, como el trabajo de un arquitecto se llama Peter Zumthor, suizo, que habla del término atmósfera, porque la arquitectura no solamente es perspectiva, la arquitectura también puede ser temperatura, puede ser percepción a través del sentido del tacto, es percepción a través del ojo también en cuanto a la refracción de la luz, o cómo mi cuerpo se adapta a la reflexión, digamos, al diálogo con los materiales, como estoy construyendo un edificio por dentro. Y a otro aspecto que es fundamental, que muchas veces pasa desapercibido, que es el tema de la acústica. Todo esto que os estoy citando muy rápidamente es parte de la arquitectura, y no se puede entender un concepto de arquitectura, que para mí es casi el primer arte, no se puede concebir si no se piensa en términos de calidad acústica, de materiales, de percepción, cómo mis pies rozan la superficie, cómo los colores funcionan en relación a mi percepción, etc. Bueno, pues todos esos elementos lo tenéis en la arquitectura también. Y esta es la última, creo que tengo del ciclo. Es muy difícil ver el ciclo completo junto porque está un poco repartido entre diferentes museos y coleccionistas. Bien, lo que os decía al inicio, esto es una alfombra. Los que hacen estas alfombras son verdaderamente artistas y utilizan materiales como digamos, la lana natural, colores naturales, para crear estas estructuras que ellos tienen que crear previamente. Tienen que diseñar estas estructuras y crear estas formas a través de la geometría, porque son simétricas y tienen una serie de elementos que constituyen este elogio de la superficie. Hay un compositor español que se llamaba Carmelo Bernaola, y todas las últimas obras de Carmelo Bernaola resulta, si conocéis la banda sonora de Verano Azul, ¿verdad?, que algunos la habréis visto, a lo mejor ya vuestra generación ya ni existe, era de él. Cuando se analizan sus últimas obras, resulta que están todas, son composiciones totalmente basadas en repeticiones de fragmentos y como si fueran tesele, o sea, fragmentos continuamente reiterados. Bueno, pues cuando hice un estudio sobre todos esos trabajos de sus últimas obras, utilicé ejemplos de alfombras y después me vino indirectamente a través de un musicólogo, José Luis García del Busto, me dijo: la viuda estaba totalmente sorprendida y decía que por qué habíamos metido un estudio de alfombras dentro de un estudio sobre su marido, porque no podía concebir cómo podía vincularse una alfombra con el trabajo de su marido. Pues sí, su marido trabajaba precisamente con estructuras enormemente semejantes a este tipo de material. Y esta es una segunda. Como veis, aquí ya la simetría es distinta, no es igual por un lado que por otro, pero siempre tenemos un marco. Siempre tenemos una estructura que limita la superficie y siempre nos obliga a trabajar dentro de ella.
Esto es a lo que se confronta cualquier compositor, cualquier artista a la hora de crear el marco o la forma de la obra que va a crear. Y esto que veis aquí son ejemplos muy elocuentes también, son muros. Os decía que heikan en japonés significaba contemplación del muro, y os pongo solo algún ejemplo de muros en distintas culturas del mundo. Esto es en Cuzco, de las culturas incas, y fijaros qué maravilla de estructuras nacen precisamente de esa superposición de piedras de estos arquitectos, de estos creadores incas, sin ninguna superficie, sin nada que me una, no existe una masilla, no existe, digamos, nada, mortero, nada que me una unas piedras con otras. Y hay algunos ejemplos maravillosos donde tenemos piedras concatenadas, en las cuales hay una famosísima piedra, que algún día podréis ver el libro si no conocéis, que tiene 19 ángulos. Pues los 19 ángulos encajan perfectamente con todas las piedras que le rodean. O sea, es un trabajo enormemente maravilloso y tiene que ver con la superficie para construir. Esto es otro muro, pero aquí tenemos una cosa distinta. En este muro observamos el peso de la historia, porque las piedras más grandes resulta que son cartaginesas y romanas. Si vamos a las piedras que suben un poco más arriba, las hicieron los árabes, y las de arriba del todo las añadieron posteriormente los castellanos. Quiere decir que la fuerza de la gravedad hace que las piedras más grandes estén abajo y las más pequeñas estén arriba. En la arquitectura es muy importante que las casas se mantengan en pie. Eso en la música no pasa nada. Si la obra musical no funciona, como no se cae, no tenemos ningún problema. Pero la gravedad la tenéis aquí. Y el siguiente ejemplo. Y esto es otro muro. Y aquí, en este muro, lo que entra en juego es otro aspecto. Es el tema del tiempo. Fijaros la erosión, la destrucción de la superficie del muro se constituye en una parte básica del propio muro. Por tanto, el tiempo forma parte de la estructura de esta superficie. Como antes os he nombrado al inicio a Pablo Palazuelo, os he traído 3 ejemplos. Ya os decía, esto es un cuadro de Pablo Palazuelo. Siempre son óleos, son enormes, son muy grandes, algunos también tienen mucha obra gráfica, pero fijaros cómo son estructuras basadas precisamente en la superficie. Son un auténtico elogio de la superficie, parecen como caligrafías abstractas, si queréis. Lo que es interesantísimo en Pablo Palazuelo es que él trabaja con patrones. Y esos patrones se multiplican y se reproducen creando familias de patrones. De manera que es imposible encontrar 2 patrones iguales, porque todos se han reproducido y variado. ¿Entendéis? Y así es como se constituye toda una superficie. Esto es un ejemplo. Y esto, bueno, la calidad no es muy buena, pero fijaros, el fondo es todo rojo y las líneas que crean esas estructuras en retícula, en inclinado, son blancas. Él lo hacía con unas tiras blancas, trazaba una especie de planimetría, una especie de esquema visual por encima, y al quitar las líneas, las líneas que había creado con unos papeles adhesivos, quedaba el blanco, o el negro, etc. Y así creaba estas estructuras, que en realidad esto es un elogio no solo de la superficie, sino yo diría es un elogio de la línea. Pablo Palazuelo decía, la línea canta. Y el último ejemplo en amarillo. ¿Veis? Es una mezcla entre caótico y absoluta geometría, ¿verdad? Y Palazuelo siempre hablaba de la energía mística de estas superficies. Él siempre hablaba en términos místicos, en términos de energía. Bien, y para ir terminando, ahora ya me confronto un poco a arquitectura. Os pongo un ejemplo. Este es el famoso edificio que tenéis en Granada, que os he traído para acercarme a la geometría, a la arquitectura. Este es el atrio del edificio de Caja Granada, de Alberto Campo Baeza, que es un arquitecto que trabaja en Madrid en la Escuela de Arquitectura. Este es uno de sus edificios más relevantes. ¿Qué tiene de particular este edificio? Este es el atrio. Tiene algo muy particular, primero simbólico, que siempre se discute si la simbología juega un papel o no, como es aquí. Esas columnas tienen el mismo diámetro que las columnas de la Catedral de Granada. O sea, que crea una rima con otro edificio de la misma ciudad de Granada.
En Berlín, el edificio de piano del arquitecto Renzo Piano en la zona de la Mercedes-Benz tiene un atrio gigantesco que tiene exactamente las mismas proporciones que la Catedral de Notre Dame de París. Es decir, cómo unos autores pueden crear vinculaciones simbólicas dentro de la misma disciplina, en este caso la arquitectura. También se puede hacer en la música. Hay un motete, una composición de Dufay, que es un compositor de principios del 15, que su estructura musical está basada en las proporciones de la Catedral de Florencia. Es decir, las mismas proporciones matemáticas de Brunelleschi están implícitamente utilizadas para crear la estructura de la obra musical, ¿entendéis? O sea, la simbología es una parte de este mundo. Este es el edificio por fuera, para que lo conozcáis. Era Caja Granada, después se llamó Caja no sé qué, y ahora ya ha perdido, con tantas fusiones y follones, en los últimos 15 años ha cambiado de nombre creo que 3 veces ya. Bien, esto es visto por dentro, solamente para ver una confluencia como último ejemplo entre arquitectura, música, artes plásticas, o color o luz. En este claustro desarrolló una obra enorme que se llama Libro de las Estancias, que es para, como veis ahí, esas dos manchas negras son dos podios, ahí tocan dos orquestas, dos coros, hay un cantante que canta en árabe, hay un cantante que canta en latín, hay un piano, tenemos grupos de metales que tocan arriba del todo, a un lado y a otro, tenemos electrónica, tenemos 14 altavoces por todo el espacio y además a todo eso que se junta le sumamos también una dramaturgia de luces. Y todo eso es un trabajo de composición que juega con la superficie porque hay que hacerlo sobre estas paredes, hay que utilizar una especie de cubo para desarrollar la obra y además aparece la luz. Fijaros, las paredes que son enormes son coloreadas. Cada vez que esta obra se hace, se pueden buscar sistemas distintos para que las paredes se iluminen de acuerdo a la dramaturgia de la obra. Es decir, en la partitura, escrito, están los colores, están los 7 planos con los 7 colores que van a tener, siguiendo un aspecto de la teología del sufismo del Islam, ¿no? De eso, en este tema no entro. A lo que me refiero es cómo confluye interdisciplinarmente, que es el tema de esta charla, ¿no? Todas estas diferentes disciplinas para crear un proyecto común. Conocéis todos la palabra sinestesia, ¿verdad? Esa vinculación de la que os habrán hablado vuestros profesores, y os interesará alguno, esa vinculación entre colores y aromas y sonidos, es decir, la confluencia de los sentidos, ¿no? Bien, yo veo las notas con colores o los colores con notas. De manera que para mí el rojo siempre es la nota sol, el amarillo es la nota re, el blanco es el la, pero eso es algo absolutamente subjetivo. Quiere decir que no para todo el mundo tiene que ser así, y de hecho mucha gente no ve las notas en colores, no tiene por qué ser así, pero ese sí puede ser un problema a veces neurológico. Personas a las cuales los diferentes sentidos se le cruzan de tal manera que, por ejemplo, son incapaces de aguantar más de 20 minutos en una clase de la universidad, porque todo lo que están oyendo lo transforman automáticamente en otros marcos de referencia de otros sentidos. Entonces, claro, llega a ser caótico, ¿no? Muy complicado. Bueno, aquí tenéis los 7 pisos de la obra. El abajo del todo no se ve porque es negro, y después tenemos verde, rojo más claro, una especie de naranja, amarillo y blanco. Y a lo largo de la obra van cambiando los colores, a veces se queda solo el blanco arriba, a veces va bajando, a veces va subiendo, y todo esto hace que se ilumine la sala y que cambie lo que Peter Zumthor llamaba atmósfera. Es decir, que cambia totalmente el color ambiental de la superficie donde nos estamos moviendo. Aquí tenéis a Marcel Perez, un cantante que canta en árabe, y ahí tenéis el resto de paredes. Y esta es la vista desde arriba, ¿no? Como veis, aquí que está confluyendo. Esas superficies de paredes que veis tan grandes, en este caso son de alabastro. Como sabéis, el alabastro es translúcido. Eso significa que se puede iluminar desde atrás. Por eso aquí utilizamos luces con filtros de colores por detrás del alabastro.
lo cual da ese color tan hermoso a estas texturas que veis, ¿no? ¿Vale? Aquí acabamos ahora con algo que es la base de lo que estamos viendo un poco al inicio, ¿no? O sea, a Jesús Mateo lo tenemos aquí tenemos las famosas pinturas murales, y aquí nos acercamos otra vez a esa confluencia de todos estos aspectos de forma conjunta. Tenemos la arquitectura, tenemos el color, tenemos la simbología de lo que se pinta o las asociaciones que se crean, pero tenemos también la acústica, y tenemos una serie de elementos que confluyen para crear esta especie de confluencias interdisciplinares en las cuales los artistas hoy en día trabajan o se dejan influir más por experiencias paralelas, y donde hoy en ciudades como Berlín o París nos encontramos que muchísimos artistas están haciendo confluir disciplinas distintas para crear nuevas fórmulas o nuevas formas de expresión. Ya no se puede hablar de bellas artes. Lo de las bellas artes, tan bonito que todavía sigue, tenemos las academias de bellas artes, etc., eso ya fue dinamitado. Hoy en día tenemos el videoarte mezclado con realidades virtuales, tenemos el uso de nuevas tecnologías que influyen, por ejemplo, en la percepción. Le contaba a Jesús antes cómo a veces se pueden hacer obras con acústicas superpuestas, es decir, que aquí podríamos tener una obra musical, pero a través de instrumentos resonantes podría llegarnos la acústica de otro espacio distinto, que a lo mejor sería la iglesia de San Miguel. Pues lo que se toca allí llega aquí como aura virtual de lo que se toca allí, y nos enfrentamos a acústicas superpuestas, y todo eso expandido al mundo del color, al mundo del sonido, de la arquitectura, etc. Tengo una última, que es esta. Lo más fascinante que le comentaba también a Jesús de este mundo es cómo aquí convivíamos, además de todo este mundo plástico y arquitectónico, con un mundo acústico absolutamente surrealista. Es una acústica súper especial. Si vais al Arcón, veréis cómo cualquier susurro que hagáis se expande en el espacio, creando una especie de retumbar enorme, que hace que la iglesia de San Juan tenga una especie de particularidad enorme, ¿no? No se puede hacer nada muy grande, sino al revés, porque la resonancia es gigantesca. Bueno, pues aquí nos estamos enfrentando finalmente a todos estos parámetros juntos. Si os fijáis, al final he hablado mucho del elogio de la superficie, y cómo las superficies en una dimensión nos sirven para crear estructuras que parecen bidimensionales a veces, o a veces las ampliamos a lo tridimensional a partir de la arquitectura y a partir de realidades virtuales, etcétera, etcétera. Bien, pues hasta aquí es un pequeño recorrido, espero que no os hayáis aburrido. No hemos escuchado nada de música ni falta que hace. El tema es que la música que yo puedo hacer tiene mucho que ver con todo este mundo del que os estaba hablando. La caligrafía, las artes plásticas, la arquitectura, y vais a ver compositores que trabajan el vacío de una manera muy destacada, y compositores que rellenan todo como si fueran artistas islámicos. Todos nos confrontamos con esos marcos, y la moraleja de todo es que los marcos han sido dinamitados y ya no existen sistemas estancos para expresar algo desde el punto de vista de una disciplina. No existe ya una pintura solamente, sino que las posibilidades se han roto. Hay un cuadro del siglo XVII, ya con esto acabo, maravilloso, en el cual lo que está pintado no es el cuadro, no hay un bodegón, no hay una iglesia. Lo que está pintado a óleo en la superficie del cuadro es el bastidor que hay por detrás, con los clavos y las etiquetas y no sé qué. Es decir, justo lo que no se ve. O sea, ya en el siglo XVII en Occidente teníamos una reflexión sobre el marco. Puedo pintar no lo que está solamente delante, sino me puedo salir pintando el marco y la pared, y puedo pintar lo que no se ve, que es lo que está por detrás. Pues nada, bienvenidos a la aventura, y espero que con la disciplinaridad podáis pensar que hay mundos más allá de los que a veces parece que hay, ¿vale? Muchísimas gracias, José María, por esta demostración de erudición. A mí me gustaría aprovechar que estás aquí y que estamos con una mayoría de alumnos para utilizarte
Aparte de que puedan hacer alguna pregunta, por supuesto los que no son alumnos también, a mí me gustaría que para romper el hielo, hacerte un comentario que te pueda servir para opinar sobre lo que te diga y quizás incidir en esa dirección con ellos. Muchas veces nos educan en nuestra educación, digamos, escolar y sobre todo actualmente, para que si nos encargan hacer algo, tenemos que hacer algo, lo que tenemos que hacer es ese algo, ¿no? Pero esto es una demostración con una muestra multidisciplinar de que muchas veces la manera de hacer un algo rico, verdadero, es no hacerlo, sino investigar sobre otros algos que al final revierten en investigarse uno mismo, la naturaleza, dónde está. Es decir, yo con los chicos muchas veces hago hincapié en la importancia del proceso de investigación para al final descubrir qué es lo que uno quiere hacer y cómo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que dieses tu opinión como creador, sobre qué valor le das al proceso y cómo podrías ilustrar a los chicos en esa dirección sobre cómo abarcarlo, porque muchas veces se pierden, ¿no? No saben cómo empezar, cómo acabar, y muchas veces está el miedo a no acabar, ¿no? Que muchas veces les paraliza y les tiende a conducir directamente a obtener un resultado inmediato, ¿no? Entonces, no sé si este comentario te da pie a ayudarles de alguna forma, ¿no? Sí, me daría para hora y media, pero imagínate que se agotaría y decía... Bueno, lo que dices es muy bonito, muy interesante. Lo que es verdad, cuando uno investiga como creador en la disciplina que sea, intenta investigar, es verdad que a veces se puede hacer un trabajo gigantesco, ¿no? Y una obra puede ser el resultado de un trabajo prácticamente como si fuera una tesis doctoral, ¿no? Y que te hayas invertido una investigación gigantesca para hacer la obra. Pero aquí sí diría dos cosas. Una es que ese trabajo yo creo que es muy necesario, sobre todo cuando uno es más joven y de verdad tiene que abrir sobre todo su campo de conocimiento, porque creo que el arte es conocimiento, no consigo arte sin conocimiento, ¿no? También es verdad que existe un punto paralelo, que es el segundo punto, que hace referencia a la intuición, ¿no? Y la intuición es una forma de conocimiento. Esto no lo digo yo, es muy bonito. La intuición es una forma de conocimiento. Eso decía Xavier Zubiri, el filósofo. ¿Qué significa? Que a veces está muy bien dejarse llevar y hacer cosas sin saber qué va a salir y ver a dónde llegamos. Pero para eso, claro, la intuición tiene un conocimiento, tienes tu experiencia, tienes todo detrás, pero necesitas de verdad dejarte llevar. Yo llevaba la técnica del vaso de vino con mis alumnos, los que se atascaban y que solo traían 5 notas cada 2 meses, ¿no? Así no se podía hacer. Entonces les tenía que decir, si no vas a tomar LSD, opium o algo así, si no te vas a chutar, como hacían en el siglo XIX-XX, Baudelaire y todos estos, se chutaban bien para ver qué conseguían sacar de eso, de lo unbewusst, que dicen los alemanes, lo inconsciente, para salir. No se trata de que tomáis LSD o éxtasis, que es más moderno. No, se trata de ver qué sois capaces a través de una técnica también. Y ahí entramos en otro tema. Si no existe una técnica para pintar, una técnica para diseñar, una técnica para componer, crear una partitura, claro, eso te crea una especie de limitación entre lo que piensas y lo que quieres crear, entre lo que Hegel llamaba Vorstellung y lo que es la Darstellung, es decir, la representación previa y la representación final. Eso es lo que significa, ¿no? A veces puedo tener una representación previa maravillosa, pero soy incapaz de escribir 2 notas, entonces ¿cómo lo hago? Ni idea, ¿entendéis? Por eso hace falta una investigación muy grande, ampliar muy bien el conocimiento, y esos procesos para crear, como dices tú, también hoy en día creo que se ha abierto un campo, bueno, hoy en día no, hablo en los últimos 100 años, algo muy interesante, que a lo mejor no se puede hablar de la obra completa o de la obra como entidad cerrada, y de esto lo hemos aprendido, por ejemplo, de Walter Benjamin. Pues estoy hablando de un montón de autores que algunos me miráis con unas caras que me van a matar. Walter Benjamin hablaba de la fragmentación de la obra, o la obra inacabada. Su gran obra de este filósofo alemán Walter Benjamin era el libro de los pasajes, Das Passagenwerk. Pues resulta que la dejó incompleta también, pero también conocemos la Pietà de Miguel Ángel. Está sin acabar, porque la obra, hoy en día en el arte es posible considerar la creación como algo inacabado, pero sí tiene que estar tu conocimiento y haber creado algo. No significa que tenga que ser cerrado, ¿entendéis?
pero sí puede ser cerrado, pero podría ser incompleto. Y por eso autores como Benjamin o el mismo Leopardi, el literato, hablaban de solo a través de lo fragmentado y lo incompleto podemos llegar a lo infinito. ¿Entendéis esta frasecilla, no? Decía, a través de diferentes fragmentos yo puedo crear algo. Por eso, si habéis oído hablar también de Adorno, el filósofo también alemán, él también hablaba del fragmento. Y si hoy he hablado del elogio de la superficie, la próxima vez tendría que ser el elogio del fragmento. Pero como dice vuestro maestro, los que estáis trabajando con él, la investigación y sobre todo lo que es el conocimiento es la base también de la posibilidad de crear y manifestarse de forma creativa. Por eso la frase que a mí me parece muy importante es la de toda forma de arte realmente es una forma de conocimiento. Si ese conocimiento está detrás, uno haciendo fragmentos, obras cerradas, clásicas, neoclásicas, vanguardistas, rompiendo, no rompiendo marcos, es una forma de creación. Por eso la invitación está en lanzarse a la aventura. Y lanzarse a la aventura no es tan fácil a veces porque nos quedamos en una especie de academicismo donde uno hace lo que le han dicho que tiene que hacer dentro de los marcos que me han dicho que son los de verdad. Por eso uno tiene que lanzarse. ¿Vosotros no conocéis un personaje que se llama Butes? Es que es desconocido. Vosotros sabéis que Ulises, cuando iba en el barco, para no escuchar a esas terroríficas sirenas que cantaban, los cantos de sirena, Ulises se ató al mástil y a todos sus hombres les puso cera en las orejas para que no escucharan a las sirenas, y él se ató porque esas sirenas al cantar lo que hacen es te atraen. Te atraen y te devoraban en trozos en la playa y te dejaban destrozado. Bueno, pues Ulises se ata al mástil. Otro personaje que conocéis, que es Orfeo, para no escuchar a la sirena, se puso a porrear la lira con su plectro a lo bestia y a cantar para no poder oírlas. Bueno, pues hay un personaje muy bonito que a mí me fascina hace años, que se llama Butes. ¿Y Butes qué es lo que hizo? Pues ni se ató al mástil, ni se cerró las orejas, los oídos, ni se puso a tocar nada, sino simplemente vio a la sirena, las oyó con ese sonido monstruoso de miedo y se tiró al agua y se fue en pos de ese sonido monstruoso desconocido para morir. Por eso el arte a veces tiene esa faceta del salto, de tirarse a lo desconocido, pero a veces uno opta más por quedarse tranquilito en casa. ¿Entendéis a qué me refiero? O sea que los procesos van a variar realmente muchísimo, depende para qué trabajes, qué disciplina, qué hagas y qué posición adoptes ante la vida y ante el arte si eres artista. No sé si te he respondido, pero... Bueno, no es a mí a quien había que responder, quería juzgar a ellos si esto ha podido resolverles, pero es una cantinela en la que insisto todos los años y que nunca me entiende nadie. No sé si a lo mejor en esta ocasión. ¿Alguna pregunta, por favor? No has llegado a concretar lo del vaso de vino del alumno que te lleva 5 años. Sí. Sí, le propuse que se dejara llevar con un vasito de vino y a través del vino a ver si le perdía un poco el estado de conciencia clasicorra tradicional, conservadora que tenía y se lanzaba a hacer más notas de las que hacía normalmente, ¿no? Pero dije vaso de vino porque es más sano que recomendarle LSD. Yo quería felicitarte por la magnífica conferencia y quería profundizar en el término horror vacui, en el que yo muchos años lo he sufrido, y quería saber si los estados de conciencia del presente de ese momento influyen en toda nuestra cosmovisión del arte o de todo lo que nos rodea. Evidentemente yo no tengo los mismos gustos que hace 25 años, musicales, o yo hace 25 años me salí de una película del cine que ahora es una de mis referencias. Me salí corriendo. El director Peter Greenaway, que era un tipo súper... Entonces, me gustaría profundizar en los estados de conciencia, hasta qué punto eso influye para trascender cada uno su don y su talento, en el que somos únicos y que si lo encontramos, mejoramos todo lo que nos rodea. Y que yo siento que hay muchos artistas que no encuentran esa trascendencia y que están repitiendo siempre la misma obra con diferentes formas. Entonces, mis dibujos ahora no tienen nada que ver. Me liberé del horror vacui y ahora con 2 manchas, o sea, me siento pleno. Entonces, hay una evolución. Entonces, sobre todo, en los estados de conciencia, ¿cómo podemos adentrarnos
para evolucionar y para estar con los retos que ahora nos pide la sociedad. Lo viejo no se acaba de ir, lo nuevo no acaba de aparecer, la noche es pura del alma, entonces estamos todos como que ya no tenemos referencias. Entonces ahora hay que cada uno adentrarse en su terreno, en su noche oscura del alma y trascender. ¿Me podrías explicar más sobre cómo cada uno puede adentrarse en esos dones y en esos estados de conciencia para mejorar todo, para estar a la altura de los retos que nos pide la sociedad ahora? Porque ya no nos sirve lo que venía sirviendo. Esto me hacéis preguntas muy difíciles, ¿eh? Bueno, son reflexiones que Tenemos muchos propósitos, sí. Hemos puesto de acuerdo. Si hubiera tomado un vaso de vino antes, a lo mejor hubiera ido. pero siento que tú tienes la respuesta. Sí, no tengo ninguna respuesta, solo preguntas. Eso ya es preocupante. Pero eso que dicen mira, hay un filósofo que se llama Mario Perniola, italiano, que estudió muchos movimientos de los situacionistas, etc. Es un tío muy interesante porque cuando se enfrenta al lado sociológico, antropológico de tu pregunta, antes de ir hacia el centro, él habla de que hoy en nuestra sociedad, donde el mundo comercial, el mercado, la influencia de tantas cosas nos tiene dominado, las redes sociales, la información, ¿no? El exceso de información, dentro de todo este mundo, ¿qué papel juega el arte, la creación, etcétera? Y él habla de una figura que siempre me ha gustado mucho, que es la idea de la cripta. O sea, uno se mantiene en la cripta y sigue trabajando en la cripta, aunque alrededor esté bombardeándose, se esté destruyendo todo. Entonces él habla en uno de sus libros, precisamente, se llama La sombra del arte, en la traducción en castellano. El libro, habla precisamente de eso, de cómo uno tiene que buscar un estado de aislamiento en cierta manera, y por eso la metáfora de la cripta. Sobre los estados de conciencia, claro, eso es un mundo que no solamente es para hoy, en realidad lo tenemos en muchos momentos de la historia. Y lo más fascinante es que eso se está estudiando muchísimo en la antropología y sobre todo en la arqueología. Y se está estudiando sobre todo en el paleolítico y en el neolítico. Cómo eran los estados de conciencia de estos personajes del paleolítico superior, ¿no? Cuando se enfrentaban a la representación, por ejemplo, en las cuevas, a la hora de representar figuras geométricas, diseños abstractos o representar animales, ¿qué procesos son los que se iban creando? Entonces, desde hace 10 años, estos grandes estudiosos de la neurociencia están buscando respuestas ahí, más o menos a lo que tú estás planteando, pero en estos personajes tan lejanos, ¿no? Que también creaban algo que no se sabe todavía si era arte o no, según como tú definas lo que es arte. Pero es interesante que, por ejemplo, La mente en la caverna, es la traducción de uno de los libros más recientes sobre todo este mundo, habla de cómo estos personajes en las cuevas buscaban estados de conciencia muy particulares y no lo hacían a través de LSD, aunque se sabe que tomaban hierbas de todo tipo, ¿no? Sino lo hacían a través, sobre todo, de la música y a través de la acústica, porque como veíamos al hablar de la cueva, al hablar de esos espacios, nos encontramos que hay espacios en muchas de las cuevas donde si tú cantas y haces música de una manera determinada, se produce una especie de estado hipnótico porque las frecuencias que tienen esos espacios acústicos que son resonantes, como conocéis, muy especiales, varían en unos márgenes de hercios que sí tienen, pero esto comprobado científicamente, una influencia sobre tu estado de conciencia porque afecta a tu estado cerebral. Yo no soy neurólogo ni neurocientífico, pero como eso afecta, resulta que tú adquieres un estado de conciencia distinto. Entonces la pregunta es, y esto lo discutíamos hace poco Paco Jarauta y yo, él decía que no, y yo decía, bueno, yo no, que estos otros grandes investigadores ahora, sobre todo americanos e ingleses, dicen que muchas de esas representaciones que se hacían geométricas de dibujo en las cuevas era el modo de representar de forma artística o plástica las visiones o lo onírico, las representaciones mentales que tú adquirías en esos estados de pérdida de conciencia. Y eso lo han estado estudiando por ahí. Hoy en día, ¿cómo son? Realmente yo creo que cada artista debe buscarse no solo su cripta, sino su cueva, y debería buscar en qué marco está más abierto para ser creativo, en qué lugares, en qué forma de vivir a nuestra compleja sociedad puede llegar a tener una especie de estado que a veces tiene que ver con la espiritualidad, con movimientos místicos, y a veces tiene que ver con una forma distinta de enfrentarse al mundo, pero al final es una cosa súper personal, biológica, ¿no? Es algo propio que tendrías que saber adaptar también a la parte creativa.
que muchas veces a lo mejor lo más difícil es llevar de la mano el lado creativo del lado personal, ¿no? Eso nos hace que mi día sea complejísimo, no perder 2 horas en cualquier tontería, ¿no? Y estar continuamente a expensas de una vida que nos lleva de una forma muy compleja, ¿no? Por eso también estas modas nuevas de muchos artistas también de buscar, como ha sido siempre en la historia, ¿no? Buscar marcos distintos para llegar a esos estados de conciencia en los que pueden ser capaces de crear, es una búsqueda personal y compleja. Quien lo consigue, desde luego, lo puede disfrutar, y quien no, pues siempre está en la búsqueda de esa utopía, ¿no? Donde es el lugar y el espacio donde yo puedo crear eso. A veces no se llega, pero es un tema interesante para todos, creo, ¿no? No te habré contestado, sí, pero está ahí ese campo, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Yo creo que nos cabe alguno más. Hay una frase de Goethe que dice: la belleza se ha buscado en todas las épocas, aquel que la percibe se libera de sí mismo. Resume perfectamente. Yo quería preguntarte una cosa con respecto al principio de las muestras que ha hecho de los días de la arquitectura árabe. Y hay una discusión muy interesante que quería reflejar un poco, aparecía una forma geométrica que quería de alguna forma dar a entender que había una cierta idea de proporciones y de sentido estético que estaba puesto en esa amalgama de colores y de composiciones. Quería saber si de alguna forma eso estaba relacionado con el tema de la proporción áurea y de la que está basada en la cuestión de Fibonacci, y que si de alguna forma se veía también tanto la arquitectura como, por ejemplo, la música de todo esto. Sí, claro, es una constante en la creación, no solo en la arquitectura o la pintura, es el mundo de las proporciones, no solo el número áureo o las proporciones de la, digamos, de Fibonacci, sino la necesidad de buscar patrones que muchas veces vienen de la naturaleza, por ejemplo los fractales. Todo este mundo ha sido utilizado en la música, en la arquitectura, en muchísimos planteamientos, y los conocemos desde la antigüedad. Yo creo que en la antigüedad se utilizaban mucho más estas proporciones que hoy en día, que a veces son casi desconocidas. Porque si pregunto, por ejemplo, por aquí a lo mejor quién es la Fibonacci o cuál es la proporción áurea, pues son temas que en la antigüedad todo el mundo trabajaba. Y esas proporciones en una superficie eran parte del trabajo, por ejemplo, en el Renacimiento. Y cualquier cuadro que veáis, muchos cuadros sobre todo de lo que es el primer Renacimiento italiano, Renacimiento, pero hasta el Barroco, podréis ver detrás lo que se llaman líneas de tramas. Es decir, son estructuras a priori, que los que seáis pintores son absolutamente conocidas, y que determinan proporciones basadas en el número áureo, etcétera, que es lo que tenemos en la arquitectura continuamente en todo el mundo grecolatino, por no hablar del mundo del antiguo Egipto, y lo que eran las proporciones en las pirámides, porque iban mucho más allá. Ya no era solamente en el plano puramente de la perspectiva, sino que en el mundo de las pirámides y en el mundo antiguo iba mucho más allá, porque tenía que ver con la cosmología y tenía que ver con la acústica, y tenía que ver como qué resonancia tenía un espacio dentro de tal pirámide. Y esos son los temas que estudia hoy en día la arqueoacústica, que es una disciplina muy reciente que me parece fascinante, combinada con la música y con la arquitectura, ¿no? Por eso que las proporciones están siempre ahí, porque la belleza muchas veces se ha buscado a través del número. Pero también sabemos que a través de la destrucción de las proporciones se llegan a estados muy similares. Y de hecho, es conocidísimo cómo las proporciones aplicadas geométricamente en la arquitectura a veces son sometidas a variaciones para hacerlas falsas, ¿no? Para que nuestra retina pueda percibir la percepción áurea de la fachada del Partenón. El artista, el creador, ¿no? El arquitecto griego era tan sabio como para falsearlo, de manera que lo que yo veo es un falseamiento de lo que matemáticamente es perfecto, porque nuestros ojos están redondeados. Y si no estuviera corregido, veríamos totalmente torcida la superficie del fuste de las columnas también. Y el fuste de las columnas, de manera que vemos como la irregularidad y la regularidad, o la perfección y la imperfección van de la mano de cara a cuál es la idea final de la percepción. Por eso, un compositor tan importante como Ligeti empezó a utilizar proporciones de áureas en sus obras, y a la tercera obra dijo: esto es una tontería. Esto más o menos se percibe, y todo el mundo sabe que el punto culminante de una película suele estar en los 2 tercios, un poco más, ¿no? Pues en una obra de teatro, ya lo decía Aristóteles, ¿no?
Y hay una serie de reglas no escritas sobre las proporciones, a veces, ¿no? Pero a veces se rompen. Y hay ejemplos maravillosos en el arte donde eso, que es un esquema a priori lógico, se rompe. Pero resulta que el punto culminante está en el minuto último, o la obra, en vez de ir en crescendo cada vez más, empieza muy potente y va acabando hacia abajo, ¿no? O sea, que parecen cosas contrarias a la lógica de las proporciones, ¿eh? Por eso que hay que dejarse fascinar por ese mundo y ver que al final lo tenemos continuamente en la naturaleza y en... Siempre me he preguntado por qué las abejas hacen los panales con hexámetros, con hexágonos, ¿eh? A lo mejor alguien se lo ha preguntado también. Y hay respuestas de la ciencia, porque el hexágono como estructura geométrica es más resistente que un pentágono, pues ya está. Entonces la naturaleza es lista, ¿no? Y nos enseña por qué utiliza esas proporciones, ¿eh? Lo bonito es dejarse maravillar, ¿no? Y sacar conclusiones de estas cositas, ¿no? Una última pregunta. Yo creo que ya hemos aprovechado suficiente. Bueno, pues no nos queda más que darte un gran aplauso por tu generosidad y bueno, eres bienvenido aquí para siempre que quieras continuar esta charla porque es un principio de algo que podría ser infinito, ¿no? Muchas gracias.